encantado de saludarles a ustedes, de verdad, muchas gracias. Espero que, como les decía, esta semana sea una semana maravillosa en todos los sentidos. Recuerde que usted es quien le pone ese ingrediente para marcar la diferencia. Vamos a arrancar con un tema muy interesante y también bastante frecuente y tiene que ver con la insuficiencia renal. Los riñones, cuando dejan de procesar las toxinas correctamente o algunos otros desechos de la sangre, tienden a fallar y este tipo de padecimiento normalmente puede relacionarse con deshidratación, con el uso excesivo de antiinflamatorios. Pero ojo, este es un padecimiento más común de lo que usted y yo imaginamos, que muchas veces puede también relacionarse con hinchazón en las piernas y con otro tipo de síntomas como náuseas, como una fatiga excesiva. Si usted ha estado presentando este tipo de señales, es oportuno que le ponga mucha atención a esta entrevista que le traemos. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, puede hacérnosla llegar al teléfono o al WhatsApp en un video 6087-7777 y también el Facebook, como usted ya lo sabe, escribe su consulta y nos la hace llegar y con todo gusto aquí se la presentamos al doctor. Quien va a desarrollar el tema es el médico internista Manuel Rojas. Doctor, es un gusto tenerlo aquí en la casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, mi amigo. A usted, doctor, que es un tema bastante frecuente. A mí me gustaría que comenzáramos explicando a partir de qué edad este tema puede volverse más frecuente, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un criterio que puede estar desde la infancia hasta edades muy avanzadas de la vida. Lo que está diciendo es que hay algo que afectó la función del riñón y consecuentemente puede ser traducir que en todas y cada una de las funciones del riñón se vean comprometidas. Tal vez aquí habría que empezar a echar un poquito para atrás, pero como dijimos, es todas las edades que pueden ser afectadas. Pero la gente se imagina que la función del riñón es simplemente producir orina y ya está, ¿verdad? El riñón lo que tiene son múltiples funciones. Una de ellas es la capacidad de filtración de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que como promedio, cada minuto por los riñones, por ambos, pasan aproximadamente 120 mililitros de sangre para ser filtrados. ¿Qué quiere decir? Que entra la sangre, los riñones lo filtran. ¿Y qué es la idea de filtrarlo? Bueno, tratar de eliminar sustancias de desecho, sustancias derivadas del metabolismo, derivados de proteínas, derivados de los pigmentos biliares, ácido úrico, etc. Y también inclusive medicamentos que son eliminados a través del riñón. Entonces, este órgano que está ricamente vascularizado, es decir, que tiene mucha sangre, pues filtra mínimo 120 mililitros cada minuto. Si nosotros multiplicamos 120 por una hora, quiere decir que este riñón filtra cada hora por lo menos 7 litros de sangre. Si lo multiplicamos por 24, está dando casi 150 litros de sangre, están pasando las 24 horas por los riñones para que los riñones ejerzan esta labor de filtro. Pero interesantemente, después de esta labor de filtro, en la cual está eliminando sustancias como las que mencionamos, pues se llega a producir el remanente final, que es la producción de orina. Esa es solamente una de las pocas funciones que la gente conoce del riñón. Sin embargo, recordemos que nosotros somos un gran porcentaje de agua. ¿Dónde tenemos agua nosotros? Tenemos agua dentro de las células, tenemos agua fuera de las células, lo que se llama en el espacio intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, el famoso suero, y también tenemos agua fuera en los tejidos, se llama tejido intersticial. Bueno, la regulación de la cantidad de líquido que tenemos a todo nivel dentro de los vasos sanguíneos, y tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, y en el tejido la va a dar el riñón. El riñón nos va a decir si tenemos mucho líquido, si tenemos poco líquido, si el riñón debe de empezar a retener líquido porque interpreta que estamos deshidratados, o dice estamos encharcados, tenemos demasiado líquido y debería empezar a eliminar. Fuera de esto, otra función interesante de los riñones es el control de un montón de sustancias que tienen una trascendencia fundamental en nuestro organismo. El control del sodio, el control del potasio, el control del ácido úrico, el control del calcio, el control del fósforo. Estos, y ahora vamos a ver cuando hablemos de insuficiencia renal crónica, por qué es importante tener un buen control de cosas que aparentemente no se ven, como los niveles de potasio. Y otra función importante es que el riñón tiene una función endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que produce sustancias que tienen actividad hormonal. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama eritropoyetina, lo que la gente conoce como EPO, ya en forma artificial. ¿Qué es lo que hace la eritropoyetina? La eritropoyetina se produce en el riñón, se va a la médula ósea para estimular la producción de glóbulos rojos. En el paciente que ya tenía un fallo renal crónico,
la disminución de eritropoyetina disminuye y el paciente puede llegar a generar anemias severas. Y dentro también de las funciones del riñón, entonces tenemos también el control del calcio. Resulta que el calcitriol, que es la versión activa de la vitamina D, se va a sintetizar al final de cuentas por efecto de vitamina de sol y demás, pero a nivel de riñón. Y entonces el metabolismo del calcio también está íntimamente relacionado con la función del riñón. Fuera de eso, en el riñón existen una serie de sustancias que tienen que ver con la dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos a todo nivel. Recordemos que cuando hablamos de dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, estamos hablando en forma directa de las cifras de presión arterial. Entonces, a nivel de riñón existen sustancias que también tienen que ver con la regulación hacia arriba o hacia abajo de las cifras de presión arterial. Entonces, como vemos así, esquemáticamente, el riñón no es simplemente producir orina. Es un órgano muy complejo. Es más complejo. Y así como es de complejo, es de sensible al presentar algún grado de fallo de riñón. Doctor, entrando en el tema de la insuficiencia renal, que ya usted nos explica, es común en cualquier edad, podría ser posible. Cuando estábamos haciendo la entrevista nos dábamos cuenta que la deshidratación podía ser uno de los factores de riesgo más importantes para presentar. Y ahora que usted nos está explicando, entonces entendemos también por qué es importante este exceso de líquido o esta falta de líquido que tenga el cuerpo y que así lo reporten los riñones. ¿Cuál es la relación que hay entre deshidratación y una insuficiencia renal? Es una excelente pregunta. Entonces, para ubicarnos, imaginémonos que este es el riñón. Estas dos manos mías son el riñón. Entonces, hay condiciones que son antes de llegar al riñón que pueden interferir y generar insuficiencia renal o fallo renal o injuria renal, le llaman a alguna gente. Otras condiciones que son propiamente en el tejido del riñón, que es el tejido renal que se vio afectado, eso se llama parenquimatoso. Parenquimatoso quiere decir tejido. Y existen condiciones en las cuales no hay nada antes del riñón que lo haya afectado, el tejido renal inicialmente está bien, pero cuando va la orina para afuera no puede salir, porque existe un proceso de tipo obstructivo mecánico que puede generar fallo de riñón. Entonces, si lo vemos topográficamente, uno podría decir que podríamos tener insuficiencia renal antes del riñón, que se llaman prerrenales, insuficiencia renal a nivel del tejido riñón, que es el parenquimatoso, el del tejido, ya se dañó el riñón, que puede ser también transitorio, como la necrosis tubular aguda, y también pueden haber a la salida post-obstructivas, como pueden ser los problemas prostáticos. Entonces, cuando el médico valora un paciente que uno sospecha que tiene datos de fallo de riñón, lo primero que tiene que hacer el médico, aparte de una muy buena historia clínica, es ver el perfil de comportamiento de la función del riñón. Si fue que falló ahora o tiene mucho tiempo de haber fallado y hasta ahora nos estamos dando cuenta. Y aparte de eso, ubicarse a dónde está la probable falla. Si nosotros ubicamos que la falla del riñón viene antes del riñón, entonces ahí es lo que vos decís. Bueno, resulta que ¿qué es lo que abastece el riñón? El riñón lo que tiene es un rico sistema vascular de aporte de sangre. Recordamos lo que dijimos. Son 120 mililitros mínimo que pasan por riñones para que sean filtrados. Bueno, entonces todo lo que implique que perdamos volumen, que no tengamos líquido efectivo para el riñón, va a generar que el riñón sufra en forma transitoria, en forma aguda, y genera una insuficiencia renal aguda. ¿Dónde perdemos líquido y por qué es importante documentar esto? Podemos perder líquido en diarrea, en vómitos, en deshidratación. El paciente gran quemado, el paciente que se quemó, tiene unas pérdidas aumentadísimas de líquido. Podemos tenerlo en todos los pacientes que tienen algún tipo de sangrado. Podemos tener en cirugías mayores, cirugías cardiovasculares, cirugías abdominales, cirugías en las que ha habido sangrado. Se perdió bruscamente volumen, ese volumen no llega al riñón y el riñón dice, estoy sufriendo, y empieza a subir unos marcadores en sangre que le hablan a uno de que tiene insuficiencia renal. Entonces, cuando uno habla de insuficiencia renal prerrenal, el gran porcentaje es por pérdida de volumen, un gran porcentaje es por pérdida de volumen. Pero también pueden existir otras causas. Bueno, por ejemplo, puedo tener una cantidad adecuada de líquido, supongamos. ¿Cómo se moviliza el líquido? El líquido se moviliza porque hay una bomba que envía sangre a los riñones, que se llama corazón. Resulta que el paciente le falló la bomba, hizo una insuficiencia cardíaca, hizo un infarto masivo.
Entonces el corazón es incapaz de bombear sangre y llega menos sangre al riñón. Entonces, producto de un evento cardiovascular severo, el paciente puede llegar a tener un volumen inefectivo al riñón y también elevar las pruebas de función renal, haciendo una insuficiencia renal. Y en todos los episodios que se llaman shock en medicina. ¿Qué es shock? Shock es un descenso brusco de la presión arterial que puede ser de tipo infeccioso, que puede ser de tipo tóxico, que puede ser por venenos, por ejemplo, venenos de serpientes, que puede ser por medicamentos. Hay un montón de cosas que pueden hacer que la función de aporte de sangre al riñón se vea comprometida y el riñón da señales de alerta. Las primeras señales de alerta, aquí interesante, las primeras señales de alerta pueden ser simplemente de laboratorio, no necesariamente clínicas, como cuando uno ve que empiezan a hincharse y todo eso, de lo cual ahorita vamos a hablar. Pero en etapas iniciales, un fallo de riñón que puede durar días, semanas, un fallo agudo, puede ser que el paciente no tenga ninguna sintomatología y ya tiene compromiso de la función del riñón. 8:20 de la mañana. Si usted recientemente acaba de poner Canal 7, primero le agradecemos muchísimo que lo haga y segundo le explico, estamos hablando sobre la insuficiencia renal, un padecimiento que puede comenzar en la niñez y también se puede desarrollar en cualquier edad, nos explica el doctor Manuel Rojas. La función del riñón, de los riñones, va mucho más allá de la producción de orina. El control del calcio, por ejemplo, regular los niveles de potasio y de sodio, como el doctor nos estaba explicando. Así que tenemos órganos que son realmente importantes y hay que cuidarlos. La deshidratación es uno de los factores de riesgo iniciales por los cuales usted y yo podríamos presentar una insuficiencia renal. Si usted tiene alguna consulta, este es el momento para hacerle llegar, porque lo que no queremos es volver la entrevista a una clase universitaria. La idea es que todos podamos de alguna manera entender si a través de síntomas o de algo que usted esté presentando, usted pueda de repente dar sospecha que sus riñones no están funcionando correctamente. Y antes de entrar en ese tema de los síntomas, doctor, quisiera que usted también nos ayude a ahondar un poco en el uso de medicamentos como uno de los posibles factores de riesgo también para que los riñones tengan una insuficiencia como la que usted nos estaba explicando. Ok, entonces si nosotros nos salimos del contexto de la parte que está antes del riñón, que era la pérdida de volumen, de líquidos y demás, que es la más frecuente, nos vamos ahora sí al tejido del riñón. El tejido del riñón empezó a dañarse. ¿Qué es lo que tiene el riñón? El riñón tiene una serie de ovillos, de conductos. Es un sistema muy, muy complicado, pero maravillosamente hecho por Dios, que hace que entre la sangre, se filtre, se salgan los tóxicos, se eliminen ciertas sustancias, se retengan o se reabsorban otras sustancias. Eso es lo que hace el riñón en forma maravillosa. Bueno, pues resulta que esta función puede ser afectada, ya propiamente dicho el tejido, por varias razones. Una, por ejemplo, si nos echamos para atrás, que la pérdida de líquido sea tan sostenida en el tiempo que se mantenga, que llega a producir fallo en la función del riñón. Por ejemplo, hay un término que se llama necrosis tubular aguda, que es la destrucción de estos tubitos del riñón. Pero también algunos tóxicos. Podemos tener medicamentos, ahora que lo mencionamos. Algunos medicamentos pueden dañar los tubitos del riñón y las células del riñón y generar un fallo renal. Lo más frecuente que vemos son los antiinflamatorios. Por eso se le dice al paciente no abuse de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios pueden producir daño por al menos dos caminos. Hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que tienen que ver normalmente con la inflamación. Bueno, resulta que en el riñón hay prostaglandinas y cuando tomamos antiinflamatorios, estas prostaglandinas se ven afectadas a nivel del riñón. Y también existe un proceso de tipo alérgico. Hay una cuestión que se llama nefritis intersticial alérgica, es decir, lesión de los pequeños tubitos por un fenómeno alérgico antiinflamatorios. Entonces los antiinflamatorios hay que hacerlos con sumo cuidado. La gente los usa a diestra y siniestra y no se imagina que el pobre riñón está recibiendo esta agresión. Lo mismo puede pasar con medicamentos para quimioterapia. Algunos antibióticos lo pueden dar, sobre todo los antibióticos que se llaman aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, estos que terminan en micina, son especialmente selectivos para potencialmente dar daño a la función del riñón. Algunos medicamentos antipsicóticos, el litio y otros, son sustancias potencialmente tóxicas para la función del riñón. Entonces, cuando usamos medicamentos, hay que tomarlo en cuenta esto, y sobre todo porque el riñón, como les decía, es muy sensible. Ve que interesante, no es infrecuente que en el adulto mayor sea un paciente que tenga mucha enfermedad de fondo. Y resulta que termina usando diuréticos, pero para todo el mundo usar diuréticos eso es como así, como
como hacer fresco de chama, a todos les damos diuréticos. Pero resulta que el adulto mayor maneja en forma inadecuada los volúmenes. Y cuando nosotros empezamos a darle diuréticos sin un control adecuado, le estamos quitando volumen de sangre efectiva al riñón. Y eso puede provocar una deshidratación que a su vez puede generar daño al riñón y que si tiene mucho tiempo de evolución ya no es un daño antes del riñón, sino que ya propiamente el tejido del riñón se ve afectado. Este daño al riñón también se puede dar por infecciones de toda índole. Cualquier infección puede llegar a afectar el riñón y producir este tipo de lesiones. Y hay sustancias también que se depositan en el riñón que también pueden dar daño difuso del tejido. Es muy amplia la lista de factores de riesgo que podrían detonar en general un daño al riñón, doctor. Por eso es tan frecuente la insuficiencia renal. Y bueno, usted está hablando, cuidado allá en casa con los diuréticos. Esto es importante que lo tomemos en cuenta y que sepamos a nuestros adultos mayores cuál es la dosis y en qué casos. Porque usted decía que entonces a veces se da como repartir confites y hay que tener cuidado. Con el tema, vuelvo al tema de la deshidratación, pero puntualmente, doctor, las personas que viven geográficamente en zonas donde el calor puede generar impacto, ¿tienen también algún factor de riesgo para que los riñones? Hay estudios muy interesantes hechos en la zona de Guanacaste, donde hay un calor excesivo y hay una hidratación inadecuada, jornadas laborales extremas sobre el calor y demás, y se ha documentado una alta incidencia de pacientes deshidratados crónicamente. Es decir, hay un volumen inefectivo que le llega a ese riñón y se documentan múltiples casos de fallo renal crónico. Ve qué interesante. Habíamos dicho también de la diferencia entre las insuficiencias. Bueno, aparte de la que está antes del riñón, la que es propiamente en el riñón y después, también por evolución podemos tener un fallo renal agudo, es decir, el paciente estaba bien y 12 horas después ya tenemos un fallo de riñón, el riñón dejó de orinar y demás, estamos hablando de insuficiencia renal aguda, o el paciente que crónicamente es sometido a una agresión como la deshidratación crónica y este tipo de pacientes desarrollan insuficiencia renal larvada. Larvada quiere decir que no se han dado cuenta, tienen fallo de riñón. Sí. ¿Cuál es la hidratación adecuada, doctor? Yo creo que si esto se desprende de esta entrevista, hemos cumplido la misión de que la gente comience a hidratarse, porque también uno se topa con muchas personas que dicen, no soporto hidratarme, o mencionan el agua, o no me gusta de ninguna forma estar tomando líquido. ¿Cuál es el tiempo, la hidratación adecuada? La gente habla normalmente de 8 vasos de agua por día, pero recordemos que aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Uno tiene que tomar en cuenta un montón de factores para ver si la persona es capaz, de acuerdo a su organismo, de manejar la cantidad de volumen. Por ejemplo, vos que haces ejercicio y que probablemente no tenés ninguna cardiopatía, tiene una adecuada capacidad de contracción cardíaca. Es decir, si llega el volumen, el corazón lo maneja, lo bombea, lo manda al riñón y el riñón se deshace de lo que no ocupa. Pero si la capacidad de contracción cardíaca está comprometida porque haya tenido alguna miocardiopatía, sea una inflamación del músculo cardíaco, porque haya tenido un infarto, porque la capacidad de contracción se vino abajo, a este paciente, a pesar de que necesitamos tenerlo hidratado, es un paciente que probablemente los requerimientos de líquido haya que hacerlos con mucho mayor cuidado, porque si le metemos mucho líquido, entonces el riñón no va a lograr eliminarlo y este líquido, ¿qué va a hacer? Se va a encharcar. ¿A dónde se encharca? Se va a pulmones, se va a abdomen, se va a miembros inferiores y el paciente se empieza a hinchar. Entonces todo esto es importante. No es decirle a la gente, mire, tome líquidos a diestra y siniestra. Siempre es bueno un chequeo médico para ver las enfermedades que hay de fondo. En el caso del paciente hipertenso, doctor, porque usted también hablaba ahora de la regulación de los riñones con los niveles de presión. ¿Hay mayor riesgo de que sus riñones fallen si este paciente no lleva el control adecuado, el tratamiento adecuado de su hipertensión? Hay un fenómeno que se llama nefroesclerosis o endurecimiento, por decirlo así, de los tubos, estos tubitos que están filtrando, ¿verdad? Y este fenómeno de nefroesclerosis, de endurecimiento, de sustitución de las células funcionales del riñón, se dan mucho en enfermedades cardiometabólicas. La principal causa de fallo de riñón crónico viene a ser la diabetes, sobre todo la diabetes mal controlada, la diabetes de mucho tiempo de evolución. Lo mismo podemos ver en el paciente que tiene hipertensión arterial no controlada o inadecuadamente controlada, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular o vascular periférica severa, son pacientes que potencialmente pueden hacer fallo de riñón. Y hay parámetros que uno puede investigar en este tipo de pacientes mucho antes de que aparezca
toda la sintomatología florida de un paciente con insuficiencia renal. Porque el paciente con insuficiencia renal aguda, supongamos, el paciente le fallaron los riñones en 12 horas, ¿qué es lo que nota uno? Si dijimos que tenía una función de filtro, la capacidad de filtro empieza a disminuir, el riñón empieza más bien a retener líquido en vez de eliminarlos. Entonces la cantidad de orina empieza a disminuir, la diuresis. Recordemos que como promedio uno debería orinar casi que un mililitro por minuto, más o menos, o por decirlo así, 30 cc por hora, una onza por hora, es el promedio que debería orinar una persona. Claro, eso solo se puede hacer por hora, solo se podría hacer con una sonda, pero si uno cuantifica a lo largo del día todo lo que orinó, como promedio debería ser una onza por hora. Bueno, entonces vemos que el paciente ya no orinó, vemos que ya entonces, como no está eliminando y el paciente está reteniendo líquidos, empieza a acumular líquido en otros espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Pulmón, si acumula líquido en pulmón, el paciente empieza con dificultad respiratoria, exactamente igual que con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente está acostado, le da tos, le falta el aire, tiene que buscar estar sentado. ¿Por qué? Porque tiene unos pulmones mojados. Y también lo más evidente para los pacientes es empezar a ver los miembros inferiores, donde empieza a ver la hinchazón de los miembros inferiores. Que de hecho, doctor, perdone que le interrumpa así. Vamos a colocarles una fotografía allí en pantalla porque es precisamente esto de lo que don Manuel está hablando. Este es uno de los síntomas principales, doctor. ¿Ante qué estamos viendo? ¿Qué es lo que expresa esta foto? Esa foto expresa que, recordemos lo que dijimos, que teníamos, el riñón se encarga de controlar el líquido fundamentalmente fuera de las células, es decir, el que está en los vasos sanguíneos, y el líquido que está en el tejido alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando vienen una serie de alteraciones como disminución de la proteína, como disminución de la función del riñón, este líquido no es manejado en forma adecuada dentro de los vasos sanguíneos y se empieza a fugar. Estos en medicina se le llama edema, es decir, hinchazón. El paciente está manejando más líquido fuera de los vasos sanguíneos y son cantidades importantes. Pero vea que otra cosa interesante. Dijimos que para que el riñón funcione, el riñón tiene que tener una adecuada cantidad de sangre circulante, de suero. Si este suero se está fugando fuera de los vasos sanguíneos hay mucho líquido que está retenido en las piernas. Pero el volumen efectivo, el volumen real que necesita para trabajar los riñones es tan bajo porque en sangre hay menos volumen. Entonces el riñón sigue sufriendo porque le está llegando menos volumen, porque el volumen se está yendo a los tejidos periféricos. Entonces cuando uno ve a un paciente con edemas de este tipo, en los que ya uno tiene documentado que es un fallo de riñón, quiere decir que hay que corregirlo rápidamente porque este va a hacer que se perpetúe el fenómeno y entonces pasamos de no tener líquido a tener ya daño propiamente dicho en el tejido. Y qué bien que usted lo menciona, doctor, porque una vez que uno ve a un paciente con este tipo de síntoma, ya normalmente, ¿en qué nivel del padecimiento se encuentra? Ok, entonces ubiquémonos, entonces más bien hablemos un poquito de insuficiencia renal crónica. Aquí, por ejemplo, cuando ya nosotros lo hemos hinchado, esto puede pasar en semanas, por ejemplo, en días, semanas, y el paciente no está manejando líquidos. Pero aquí un mensaje interesante es que cuando uno maneja, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, hablando específicamente de los diabéticos, los hipertensos, el deshidratado crónico y un montón de circunstancias que pueden hacer que el riñón falle crónicamente, pues resulta que los nefrólogos tienen tablas para todo. Son increíbles esta gente, para todo tienen tablas. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de líquido que está pasando por el riñón, ellos establecen el estadio. Y son así, estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Eso va de acuerdo a la cantidad de filtración. Ve qué interesante, habíamos dicho que filtraba el riñón como promedio más de 90, promedio 120 mililitros por minuto. En el estadio 5, que es el más avanzado, el paciente está filtrando menos de media onza por minuto. 15 contra 120 es casi la décima parte. Y ve qué interesante que en el estadio 1, 2, 3A y 3B, el paciente no tiene ningún síntoma probablemente. Y ya está en la cuarta etapa de daño de riñón. Por eso es importante un control adecuado de este tipo de pacientes. En etapa 4 y 5 ya los ves hinchados, abotagados con falta de aire. Y hay otro parámetro importante que uno usa en el paciente renal crónico para cruzarlo con esto, y es la pérdida de proteína. Imaginémonos que el riñón es como una especie de sedazo, donde estamos colando arena. Entonces, si nosotros colamos la arena, ¿qué es lo que pretendemos? Que las piedras queden arriba, abajo aparezca solamente la arena. Arena fina. Y si empezamos a ver piedras abajo, ¿qué pasa?
resulta que el sedazo tiene huecos. Falló la zaranda. Falló la zaranda, eso es el término. Entonces, otro parámetro importantísimo y de muy fácil seguimiento para documentar un paciente que sospechamos insuficiencia renal y que debería hacerse de rutina en todo paciente con enfermedad cardiometabólica, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, es la cuantificación de la pérdida de proteína. Entonces, resulta que la proteína hay un límite tolerable y van desde grado 1, 2, 3 y demás. Bueno, pero resulta que en el grado 1 el paciente está perdiendo menos de 1 onza de proteína por día. Así como podemos llegar al estadio 3, donde ya pierden 10 veces más, 300 miligramos de proteína en orina. Entonces, con exámenes sencillos de laboratorio podemos documentar que un paciente puede tener fallo de riñón aún sin síntomas. Ahí podemos tener tal vez insuficiencia renal y no nos hemos dado cuenta. Sí. ¿Qué examen propiamente para medir la cantidad de proteína que se está perdiendo? Ok, entonces para función renal hay varios, para un montón de exámenes. El más sencillo es la medición de creatinina, que eso es lo que se llama. La creatinina es como mide rápidamente en sangre la capacidad de filtro del riñón. Normalmente la creatinina debe estar en 1. Y como para dar un ejemplo tosco, pero realmente no es así. Uno dice que si la creatinina subió a 2, ya los riñones están trabajando al 50%. Si subió a 3, están a la tercera parte, si subió a 4, la cuarta parte y así sucesivamente. No es necesariamente así. Sin embargo, existe un examen también más fidedigno que se llama la orina de 24 horas. Entonces ponemos a un paciente a recoger orina durante 24 horas y en esa orina de 24 horas podemos calcular cuánto es la capacidad de filtro del riñón, cuánto está filtrando. Si está filtrando 30 mililitros por hora, si bajó, eso se llama la depuración, si bajó a 15, eso es una cosa catastrófica, el paciente está bien comprometido en el estadio 5, o cuánta proteína está perdiendo, porque inclusive cuando pierde mucha proteína, tiene otro montón de efectos secundarios. Recordemos que si nosotros perdemos proteínas en orina, entonces las proteínas en sangre empiezan a bajar, se baja la albúmina fundamentalmente. ¿Y qué es lo que hace la albúmina? La albúmina es una sustancia maravillosa, transporta un montón de sustancias en nuestro organismo, es un transportador, pero a su vez es como una especie de cemento. Esa albúmina se mantiene dentro de la sangre y como que chupa agua para mantenerla dentro de los vasos sanguíneos. Y si nosotros perdemos proteína, entonces no hay nada que atrape el agua dentro de los vasos sanguíneos y el agua se empieza a fugar y empiezan a aparecer esta hinchazón. Entonces, exámenes fundamentales es una creatinina y una orina de 24 horas. Y repito, esto es fundamental, sobre todo en todos esos pacientes cardiometabólicos. ¿Por qué? Porque las primeras 4 etapas probablemente no tenga síntomas y ya tiene daño en el riñón. Gerardo es un muchacho que nos está enviando una consulta desde Pérez Celedón, doctor. Lo vamos a atender para que usted le dé la respuesta. Buenos días, Gerardo. Doctor, le habla Gerardo de Pérez Celedón. Quería preguntarle cómo afectan los quistes en los riñones. Muchas gracias. Vamos a repetirla nuevamente, Jorge, si es tan amable, porque es que el doctor no tenía aquí el monitor de retroalimentación. Ya la vamos a colocar, que es más bien don Gerardo. Bueno, ahí le envié el piropo a usted, don Gerardo, también. Doctor, vamos a escucharlo, le habla doctor. Gerardo de Pérez Celedón. Quería preguntarle cómo afectan los quistes en los riñones. Muchas gracias. Ahora sí, gracias a usted, Buen don día. Gerardo. Una de las causas de fallo de riñón crónico es la enfermedad poliquística renal. Eso es el paciente que empieza a formar múltiples quistes en los riñones, se considera una causa potencial de fallo crónico de riñón. No quiere decir que todos los que tengan quistes van a evolucionar necesariamente a fallo de riñón, pero el tener riñones poliquísticos es un factor de riesgo. Doña Patricia Montero, doctor, está escribiéndole también. Dice que el esposo comenzó con un malestar en los riñones, le hicieron los exámenes y le salió un exceso de calcio. ¿A qué se debe eso? Tengo varias preguntas, así que vamos a ir ayudando de una vez a los televidentes. Ok, entonces aquí hay que valorar varias condiciones. Esto es importante, sobre todo en el paciente renal crónico, que dijimos que tenía todo aquel montón de funciones que mencionamos al principio. Pues resulta que lo normal que uno ve en un paciente con renal crónico es anemia. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina se viene abajo, la hormona esta que estimula la producción de glóbulos rojos. Normalmente vemos que el paciente más bien tiene el calcio bajo, el calcio se tiende a bajar, es la única cosa que realmente se baja ahí. Y entonces viene un mecanismo compensatorio, cuando el cerebro y todo nuestro organismo interpreta que el calcio se está bajando. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro empieza a estimular una hormona que se llama hormona paratormona,
que tiene que ver con la producción que tiene que ver con la regulación del calcio y empieza a reabsorber calcio. ¿De dónde conseguimos calcio? Esto es exactamente, pues suena medio feo ahora como estamos con el déficit fiscal. Bueno, no tenemos plata. ¿De dónde agarramos plata? Bueno, no tenemos calcio. El organismo dice, ¿de dónde agarro calcio? Ahí, en los huesos hay calcio. Y entonces esta paratormona empieza a chupar calcio de los huesos para tratar de compensar la disminución del calcio. Por eso esos pacientes tienen huesos más frágiles, más susceptibles de fracturas, más sarcopénico, todo. Y una cosa importante es que resulta que estos niveles de calcio pueden a veces, dependiendo de la acción de esta paratormona, más bien subir el calcio transitoriamente. Pero lo normal que uno ve en un paciente renal crónico es que el calcio esté bajo. Por otro lado, tenemos otras alteraciones. Producto del fallo de riñón, estamos hablando del paciente renal crónico, el ácido úrico tiende a subir. Y cuando sube el ácido úrico, ¿qué puede exponernos? Nos puede exponer a más daño de riñón, nos puede exponer a piedras en los riñones y a incremento de todo el daño generalizado a nivel del tejido renal. Otra cosa, hay sustancias también de desecho, el fósforo, que es una sustancia de desecho al final de cuentas. Pues empezamos a ver que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica elevan el fósforo y esto cambia los niveles de acidez de la sangre. También podemos tener una cosa importantísima, Omar, que es el famoso potasio que mencionamos al principio. ¿Qué pasa en el paciente renal crónico? El paciente renal crónico empieza a sentir el riñón que no le está llegando sangre, empieza a activar una serie de sistemas hormonales para retener agua y otras sustancias, y entonces empieza a retener potasio. ¿Y qué pasa con que se suba el potasio? Vea qué interesante, el potasio puede ser que nada más veamos como un numerito en el examen de laboratorio, pero si el examen de potasio está extremadamente elevado, el potasio puede favorecer arritmias cardíacas fatales o inclusive lo que se llama paro cardíaco en diástole. ¿Qué es diástole? Recordemos que el corazón tiene sístole y diástole. Sístole es cuando se contrae, diástole es cuando el corazón se llena. Bueno, si los niveles de potasio están muy altos, cuando el corazón se llena, por decirlo así, se engarrotó y no se contrajo más. Yo creo que, doctor, una de las preguntas que la gente se está haciendo es si la insuficiencia renal puede tratarse. Claro. Usted hablaba de la prerrenal o del fallo que está antes del riñón, el que está en el riñón propiamente y el posobstructivo, así lo entendía, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté ubicada esta falla renal, ¿el tratamiento puede ser más esperanzador, doctor? Claro. Hablemos, por ejemplo, la más frecuente es la prerrenal, todo lo que es por pérdida de volumen. Bueno, entonces nosotros corregimos los factores de riesgo que están haciendo que no le esté llegando sangre al riñón. Si es un infarto, compensar el infarto para que haya una buena capacidad de volumen hacia el riñón. Si el paciente tiene algún tipo de shock infeccioso, séptico, de otro tipo, compensar el cuadro infeccioso para que la capacidad de contracción cardíaca también mejore y el flujo al riñón mejore. Si el paciente está deshidratado por cualquiera de las causas, diarrea, vómito, deshidratación, sangrado, compensar todo eso. Si el paciente viene de un postquirúrgico, es decir, una cirugía severa, tóraco-abdominal, un paciente baleado, un paciente amputado, etcétera, traumas musculares severos, eso hace que perdamos volumen. Bueno, la reposición de sangre y líquidos es fundamental en las primeras horas y puede corregir todo este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, todo eso, a eso es lo que va encaminado el médico. Ahora, pasamos a la etapa renal. Bueno, ya tiene daño en los tejidos renales. Bueno, la etapa de necrosis tubular, de lesión de los tubitos, puede ser también reversible con un adecuado soporte médico. Soporte de líquidos, soporte y control de los factores de riesgo que precipitaron el daño al riñón, la suspensión de todos los agentes que puedan potencialmente dañar el riñón, como dijimos, el litio, los antiinflamatorios, una serie de condiciones que uno debe depurar y limpiar el paciente. Y si nos vamos al ya se me hizo el gallillo, si nos vamos al post-renal, ¿verdad?, en el que está obstructivo, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, resulta que en el obstructivo tenemos algo mecánico que no deja que salga la orina. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, resulta que ahí entonces tenemos que poner, si es un crecimiento prostático, rápidamente una medida de tipo mecánico, que es colocar una sonda. Ya con eso valoramos que el flujo urinario se restablezca. Pero también hay que ver si la obstrucción es por enfermedad metastásica, si hay tumor que esté comprimiendo los ureteros o las vías urinarias, si fue por irradiación, si fue por alguna otra condición que haga que a este nivel haya algo que esté impidiendo la salida del riñón. Entonces, eso es lo que toma el médico para tratar de compensar. ¿Se puede detener la insuficiencia, doctor? ¿Se puede curar? La insuficiencia renal aguda
sí es relativamente compensable, si lo diagnosticamos rápido y sabemos que es un paciente que estaba de previo con función de riñón normal y que vemos que unas horas después ya el riñón empezó a fallar, este paciente hay algo que lo está lesionando y lo podemos compensar y revertir totalmente. En la etapa de daño a tejido renal existen ya dos condiciones. La etapa aguda agravada por el fenómeno, que podemos compensarlo, y tiene una capacidad de regeneración el paciente que puede durar 3-4 semanas y remontar todo lo que se llama necrosis tubular aguda, así como ya el paciente que tiene daño propiamente dicho del tejido renal, ya este paciente probablemente no compense. Entonces aquí el médico se cuestiona, bueno, ¿es una insuficiencia renal aguda? ¿Es una insuficiencia renal crónica? ¿O es una insuficiencia renal crónica que se agravó? Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y venían estables y les agarró una diarrea severa y los terminó de descompensar. Hizo una insuficiencia renal aguda sobre una insuficiencia renal crónica. Entonces el paciente se logra compensar hasta cierta medida. Si nos vamos, por ejemplo, otra vez al paciente con insuficiencia renal crónica, que es otra cosa importante, recordemos lo que dijimos, sube el potasio, baja el calcio, sube el fósforo, sube el ácido úrico, desarrollan anemias importantes. Todo eso es parte que no, probablemente uno lo que usa son medicamentos para tratar de corregir el fenómeno que está pasando. ¿Cuál es la conducta a seguir con estos pacientes? Bueno, estabilizar todos los factores de riesgo y evitar o tratar de evitar que evolucione rápidamente. ¿Por qué? Porque entonces aquí vienen otro tipo de conductas. Bueno, ¿hasta dónde llego yo con medicamentos y hasta dónde ya el riñón no funciona? Ya no puedo hacer nada. ¿Qué otras condiciones puedo hacer con un paciente que ya el riñón dejó de funcionar? ¿En qué momento entonces, doctor, aplica un trasplante de riñón, por ejemplo? Ahí vamos a la pregunta. Entonces resulta que primero tenemos que hacer todo un protocolo. No es un paciente que llega, mire, yo vengo que me hagan un trasplante de riñón. El protocolo radica ya en el paciente que ya está sometido a diálisis, que se vio, y que lo ideal es hacer un trasplante en un paciente que tenga menos de 12 meses, a máximo 24 meses de estar en diálisis. Bueno, recordemos qué es lo que es la diálisis. Cuando ya el riñón no logra, el riñón no logra eliminar todo este tipo de toxinas, no logra manejar los volúmenes de sangre, no logra controlar todo ese catástrofe de sustancias y que se vuelven potencialmente tóxicas. Algunas de ellas pueden producir hasta daño cerebral y se llama encefalopatía urémica. Bueno, estos pacientes entonces van haciendo requisitos para someterlos a lo que la gente antes llamaba un riñón artificial, que es meterlo en una máquina que está filtrando y manejando los líquidos y un montón de cosas para hacer las funciones de su pobre riñoncito que no está funcionando. Entonces, ¿cuál es el paciente con criterio para insuficiencia renal? Hay un montón, para trasplante, hay un montón de criterios. Y hay hospitales que tienen sus propios criterios. Pero ellos siempre tratan de buscar el paciente que ya se ve que desde el punto de vista medicamentoso no está mejorando con las medidas que se le están instaurando. El paciente que ya está cayendo en una disminución severa de la diuresis. El paciente que no responde a los medicamentos anteriores. Y el paciente que tiene también, que no tenga criterios de exclusión. ¿Qué es un criterio de exclusión? Por ejemplo, el paciente que tiene una insuficiencia renal severa, pero tiene una enfermedad metastásica tumoral avanzada. Ese paciente probablemente no clasifique para eso. Antes se ponían a los pacientes con SIDA como pacientes excluidos y ahora no. Ahora se hacen en los pacientes con SIDA, que también es una causa de fallo de riñón, se pueden hacer trasplantes renales en tanto la carga viral y los tratamientos antirretrovirales se mantengan. Doctor, una consulta más rápidamente de doña Marlene Rojas para que le ayudemos. Dice que la pareja tiene insuficiencia renal, están con diálisis peritoneal ya hace un año. Él come mucho hielo todo el día. No entiende por qué, no sé si habrá alguna relación, ahorita usted me explica, y se agita mucho. Además se marea constantemente y últimamente no está durmiendo por las noches. ¿A qué se puede deber toda esta conducta? Pregunta él. Probablemente, recordemos que en insuficiencia renal estamos hablando que el volumen arterial, la cantidad de sangre, de suero efectivo está disminuido. Mucho de ese líquido probablemente esté en los tejidos, lo que se llama el intersticio. Entonces, ¿qué ganamos con líquido? Eso es como tener una piscina y tener el agua en el zacate y no tener el agua dentro de la piscina, que es donde la necesitamos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los riñones, que son la piscina, necesitan este tipo de agua. Entonces, al tener esto, entonces el cerebro empieza a dar una serie de señales de alerta. Aunque tengo agua en el zacate, no lo tengo en la piscina, el cerebro dice, necesito agua, les da sed, tiene la mucosa oral seca porque teóricamente están deshidratados.
Entonces, esto es parte del contexto. Entonces, eso justifica mucho de los síntomas de este paciente, que simplemente es un volumen de sangre inefectivo. ¿Qué recomendación le damos a doña Marta? Todos estos pacientes deben de tener un control médico muy, muy cercano, porque como decía al principio, las primeras 4 etapas en la evolución a la enfermedad renal crónica probablemente sean silentes. No vamos a ver un paciente hinchado, no vamos a ver un paciente con falta de aire. En el caso de ella, por ejemplo, cuando dice que tiene falta de aire, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el agua? Probablemente el agua no está entre los vasos sanguíneos, está en el pulmón. Y entonces cuando se acuesta, le falta el aire. Esto se llama ortopnea. Entonces tiene que estar sentado para respirar mejor. ¿Por qué? Para que el agua se vaya hacia la base del pulmón y le quede el resto del pulmón para poder oxigenar. Entonces, esos pacientes es importante que lo valoren en forma urgente. Gracias, doctor. Como siempre, muchas gracias. No, con todo gusto. Don Manuel Rojas es médico internista y le voy a dar números de teléfono para que usted consulte con él. Recuerde que la entrevista la puede repasar dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Le vamos a colocar el link para que la estudie, la repase y la comparta también. 2248-0000 es el primer número del doctor y 8370-0000. El correo electrónico para que usted consulte con don Manuel es preguntasdepacientes@gmail.com. Porque el doctor también se toma el detalle de sentarse allí a responderle, eso sí, despacito, que le llegan muchísimas consultas. Don Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Feliz semana. Igual.